Estoy sentado aquí, en el sillón de esta sala que tanto trabajo me costó recuperar. 16 años mandando cada dólar que ganaba en los Estados Unidos, para que al volver encontrara mi casa en ruinas y a mi esposa Lola con otro hombre. Esa traición cambió mi vida para siempre. Me llamo Gael Montero Salinas, tengo 67 años, y desde esta misma sala quiero contar mi historia. Una historia de sacrificio, traición y justicia, que tal vez pueda servir a otros paisanos que, como yo, dejaron todo atrás para darle una vida mejor a su familia. Pero antes de seguir, dale me gusta, suscríbete y comenta desde qué país nos ves. Tu apoyo ayuda a que más migrantes conozcan esta realidad. Todo comenzó una mañana de abril, cuando estaba preparando mi café como siempre lo hago. Acababa de jubilarme después de 16 años trabajando como carpintero en Chicago. 16 años de frío, de soledad, de ahorrar cada centavo. 16 años enviando dinero mes tras mes para construir nuestra casa, pagar los estudios de nuestros hijos Emiliano y Jimena y asegurar una vejez tranquila junto a Lola. Don Gael, ¿me permite servirle un poco más de café?, me pregunta Esperanza, mi vecina de toda la vida, que ha venido a visitarme como cada martes. Claro que sí, Espi. Sabes que tu café siempre me anima a seguir contando esta historia. Ella sonríe y sirve más café en mi taza. Esperanza fue la única que me advirtió, la única que intentó decirme la verdad en sus cartas, pero yo, cegado por el amor y la confianza, nunca quise ver las señales. El día que regresé a México, después de tantos años, venía lleno de ilusión. Había avisado a mi familia con un mes de anticipación. Les dije que por fin volvía para quedarme, que teníamos suficiente dinero ahorrado para vivir bien, que por fin estaríamos juntos otra vez. Recuerdo ese día, interviene Esperanza. Usted venía tan elegante, con su traje nuevo y esa maleta grande. Así es, Espi. Quería impresionar a Lola, mostrarle que su esposo volvía siendo un hombre de bien, un hombre que había cumplido su promesa. El taxi me dejó en la esquina de la calle donde debería estar nuestra casa. Digo, debería, porque lo que encontré no se parecía en nada a lo que Lola me había descrito en sus cartas y llamadas. Según ella, con el dinero que le enviaba, había construido una casa grande de 2 pisos, con jardín y cochera. Hasta me había enviado fotos, pero ahora me daba cuenta de que esas fotos no eran de nuestra casa. Buenos días. ¿Busca a alguien?, me preguntó un niño que jugaba en la calle. Busco la casa de la familia Montero Zambrano, respondí, confundido al no reconocer nada. El niño señaló hacia una construcción a medio terminar, con paredes sin pintar y ventanas sin cristales. No podía creerlo. Esa no podía ser la casa para la que había enviado más de $150,000 durante todos estos años. Caminé despacio, con el corazón latiéndome fuerte. Conforme me acercaba, notaba más detalles que me helaban la sangre. Hierba crecida, basura acumulada, una motocicleta que no conocía estacionada en lo que debería ser el jardín. Toqué a la puerta y esperé. Nada. Volví a tocar, más fuerte. Escuché voces dentro, risas. Finalmente la puerta se abrió y ahí estaba ella, mi Lola, mi esposa, pero no como la recordaba. Vestía ropa elegante, joyas que nunca le había visto, y su cara mostró terror al verme. «Gael», dijo casi en un susurro, «¿qué haces aquí? Te esperábamos hasta la próxima semana». «Quise darles una sorpresa», contesté, aunque la sorprendida había sido ella. Me dejó pasar a regañadientes. El interior de la casa era un caos, nada parecido a lo que me habían contado. Muebles viejos, paredes con humedad, y en la sala, sentado como si fuera el dueño, un hombre que me miraba con una mezcla de sorpresa y desafío. «¿Quién es él?», pregunté, aunque ya presentía la respuesta. Es Jacobo, un amigo que nos ha estado ayudando con la casa», respondió Lola nerviosa. «¿Un amigo?». Mi voz sonaba extrañamente calmada para lo que estaba sintiendo. «¿Y por qué este amigo está sentado en mi sala como si fuera su casa?». Jacobo se puso de pie. Era más joven que yo, quizás unos 10 años, y se veía fuerte. Llevaba un reloj caro y ropa de marca. «Mire, señor», me dijo con un tono que mezclaba condescendencia y amenaza. «Creo que hay un malentendido. Yo y Lola tenemos una relación desde hace años. Pensábamos decírselo cuando llegara la próxima semana. El mundo se me vino abajo.
Miré a Lola buscando una negación, una explicación, pero ella solo bajó la mirada. ¿Años? Logré preguntar. ¿Cuántos años, Lola? 12, respondió en voz baja. 12 años. Mientras yo dormía en un cuarto compartido con otros 5 hombres, trabajando 10 horas diarias, 6 días a la semana, enviándole hasta el último centavo que podía ahorrar, ella había estado con este hombre 12 años, 3/4 partes de mi tiempo en Estados Unidos. ¿Y el dinero? Pregunté, aunque temía la respuesta. ¿Dónde está todo el dinero que envié para la casa? Fue entonces cuando Jacobo soltó una risa que todavía hoy, sentado en esta sala, hace que me hierva la sangre al recordarla. ¿De verdad creías que ella guardaba tu dinero? Se burló. Con lo que mandabas apenas alcanzaba para vivir decentemente. Nosotros necesitábamos más. ¿Nosotros? Repetí, sintiendo cómo la ira comenzaba a reemplazar al shock. Sí, nosotros, afirmó él, pasando su brazo por el hombro de Lola. Tu dinero nos ayudó a empezar varios negocios. Claro, no todos fueron exitosos. Me dejé caer en una silla. No era solo la traición de Lola lo que me dolía, sino darme cuenta de que había sido un tonto, un iluso que había sacrificado 16 años de su vida por nada. ¿Y nuestros hijos? Pregunté, recordando de pronto a Emiliano y Jimena. ¿Ellos saben de esto? Claro que saben, respondió Lola, hablando por fin. Emiliano vive en Monterrey ahora, casi no viene. Y Jimena, bueno, ella viene los fines de semana a veces. ¿Sabían que su madre tenía una relación con otro hombre mientras su padre trabajaba para darles una educación? Ellos entendieron, dijo Lola con frialdad. Tú te fuiste, Gael. Nos dejaste solos. Me fui para darles una vida mejor, respondí, incrédulo ante su acusación. Te envié más de $150,000 en estos años. ¿Dónde está ese dinero? Jacobo se acercó a mí, intimidante. Escucha, viejo, las cosas son como son. Si quieres quedarte en esta casa, tendrás que aceptar la situación. Lola y yo estamos juntos y así va a seguir siendo. Puedes tomar tus cosas y buscar otro lugar, o puedes quedarte en el cuarto de atrás y no molestar. Tú decides. No podía creer lo que estaba escuchando. Este hombre me estaba echando de mi propia casa, la casa que yo había pagado, y mi esposa no decía nada para defenderme. Esta es mi casa, dije poniéndome de pie. Yo pagué cada ladrillo, cada clavo. Tengo los recibos de todas las transferencias que hice. Pruébalo, me desafió Jacobo. La casa está a nombre de Lola. Ella puede hacer lo que quiera con ella, y ella me quiere a mí aquí. Miré a Lola, buscando un rastro de la mujer que amaba, de la madre de mis hijos, pero solo vi a una extraña. ¿Es eso cierto, Lola? Pregunté. ¿Quieres que me vaya de mi propia casa? No es como él lo dice, Gael, respondió ella, sin mirarme a los ojos. Pero sí. Jacobo y yo estamos juntos ahora. Puedes quedarte en el cuarto de atrás hasta que encuentres otro lugar. Es lo justo. Después de todo, es tu casa también. ¿Lo justo? Repetí. ¿Crees que esto es justo? Me levanté y salí de la casa. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminé sin rumbo hasta que mis pies me llevaron a casa de Esperanza. Ella me recibió con los brazos abiertos, como si hubiera estado esperándome todos esos años. Don Gael, por Dios, ¿qué le pasó? Está usted pálido, me dijo al verme. Espi, todo está mal, apenas pude decir antes de derrumbarme en su sillón. Le conté todo. Cómo había encontrado la casa en ruinas, a mi esposa con otro hombre, el dinero desaparecido, la humillación de que me ofrecieran el cuarto trasero de mi propia casa como si fuera un arrimado. Ay, don Gael, suspiró Esperanza sentándose a mi lado. Intenté decírselo en mis cartas, pero usted nunca quiso entender mis indirectas. ¿Tú sabías? Pregunté sorprendido. Todo el barrio lo sabía, confesó. Ese tal Jacobo llegó poco después de que usted se fuera. Al principio venía de visita, luego se quedaba a dormir, y al final ya vivía ahí. La gente comentaba, ¿pero quién iba a decirle la verdad? Todos sabíamos lo mucho que usted trabajaba por su familia. Sentí una nueva ola de humillación. No solo había sido engañado por Lola, sino que todos mis vecinos, mis amigos, sabían de mi desgracia, y nadie me había dicho nada directamente. Pero ahora estoy aquí, dije, más para mí mismo que para Esperanza, y voy a recuperar lo que es mío. ¿Qué piensa hacer, don Gael? No lo sé todavía, pero no me voy a rendir. Esa es mi casa,
mi dinero, mi vida. Esperanza me ofreció quedarme con ella mientras resolvía mi situación. Acepté su generosidad, aunque me dolía en el alma haber vuelto a México para terminar durmiendo en el sofá de mi vecina. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente repasaba una y otra vez cada carta de Lola, cada llamada, cada promesa. ¿Cómo no me di cuenta del engaño? Tan ciego estaba. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba hablar con mis hijos. Si ellos sabían todo, quería escucharlo de sus propias bocas. Llamé primero a Emiliano. ¿Papá? Su voz sonaba distante, como si hablara con un extraño. ¿Ya llegaste a México? Sí, hijo. Llegué ayer y... Bueno, ya me enteré de todo. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. No es como piensas, papá, dijo finalmente. Mamá se sentía sola y... ¿Sola? Interrumpí. ¿Con todo el dinero que enviaba? ¿Con ustedes dos ahí? ¿Y eso justifica que me haya robado? Porque eso es lo que hizo Emiliano. Me robó. No quiero meterme en esto, papá. Es un asunto entre tú y mamá. ¿Un asunto entre tu madre y yo? No podía creer lo que escuchaba. Ese hombre ha estado viviendo en la casa que yo pagué, gastando el dinero que yo enviaba para ustedes. ¿Y tú no quieres meterte? Lo siento, papá. Tengo que colgar. Estoy en el trabajo. Y así, sin más, mi hijo mayor me colgó. Intenté llamar a Jimena, pero no contestó. Más tarde me enteraría que Jacobo les había comprado silencio y lealtad con regalos y dinero durante años. Mi propio dinero usado para alejar a mis hijos de mí. Decidí que necesitaba ayuda profesional. Busqué en la guía telefónica y encontré el nombre del licenciado Braulio Alarcón, abogado especializado en derecho familiar. Lo llamé y concerté una cita para ese mismo día. El licenciado Alarcón me recibió en su modesto despacho en el centro de la ciudad. Le conté toda mi historia, sin omitir detalles, y él escuchó pacientemente, tomando notas. Don Gael, me dijo cuando terminé, tiene usted un caso fuerte, pero necesitamos pruebas. ¿Tiene los recibos de las transferencias que hizo a su esposa? Todos, respondí. Guardé cada recibo, cada comprobante. Están en mi equipaje. Excelente. ¿Y tiene alguna prueba de que ese dinero era específicamente para la construcción de la casa? En muchas de nuestras cartas y llamadas hablábamos de eso. Ella me pedía cantidades específicas para diferentes partes de la construcción. Cimientos, paredes, techo, instalaciones. Bien, eso nos servirá. Ahora, ¿tiene testigos que puedan confirmar que su esposa usó ese dinero para otros fines, o que mantenía una relación extramarital mientras usted estaba ausente? Mi vecina Esperanza, respondí sin dudar. Y supongo que muchos otros vecinos también lo saben. El licenciado asintió, satisfecho. Don Gael, creo que podemos ayudarlo. Primero debemos establecer legalmente que esa casa es suya, independientemente de a nombre de quien esté. Luego podemos proceder contra su esposa y ese hombre por apropiación indebida de bienes y posiblemente por fraude. Por primera vez desde mi regreso, sentí esperanza. No iba a ser fácil, pero iba a luchar por lo que era mío. ¿Qué debo hacer mientras tanto?, pregunté. ¿Dónde voy a vivir? Por ahora quédese donde está. No regrese a esa casa hasta que tengamos una orden judicial. Podría ser peligroso enfrentarse a ese hombre sin la ley de su lado. Seguí el consejo del licenciado Alarcón y volví a casa de Esperanza. Ella me recibió con una sonrisa comprensiva. ¿Cómo le fue, don Gael? Creo que hay esperanza, Espi, respondí, sintiéndome un poco más animado. El licenciado dice que tenemos un buen caso. Me alegra oír eso, dijo ella. Usted merece justicia después de todo lo que ha hecho por su familia. Esa noche, mientras cenábamos, Esperanza me contó más detalles sobre lo que había ocurrido durante mi ausencia. Cómo Jacobo había llegado al barrio con sus aires de grandeza, cómo poco a poco se había ganado a Lola, cómo juntos habían montado varios negocios que fracasaron uno tras otro. Ese hombre es un vividor, me explicó Esperanza. Nunca ha trabajado honradamente. Solo sabe aprovecharse de los demás, especialmente de las mujeres. ¿Y mis hijos?, pregunté. ¿Cómo permitieron que esto pasara? Esperanza suspiró. Emiliano y Jimena eran muy jóvenes cuando usted se fue, don Gael. Crecieron viendo a ese hombre como una figura paterna. Él les daba regalos, los llevaba de paseo, mientras que usted era solo una voz al teléfono una vez a la semana. Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía razón.
Mis hijos apenas me conocían. Había sacrificado estar con ellos para darles un futuro mejor, pero al final les había fallado de la peor manera. Voy a recuperar mi casa, Espi, dije con determinación. Y luego intentaré recuperar a mis hijos. Así se habla, don Gael. La verdad siempre sale a la luz. Y así, sentado en el sofá de mi vecina, comencé a planear cómo recuperar todo lo que había perdido. No sabía entonces que el camino sería largo y difícil, ni que tendría que enfrentar amenazas y humillaciones antes de obtener justicia. Pero estaba decidido a luchar hasta el final. Ahora, mirando atrás desde esta sala que por fin es mía de nuevo, sé que tomé la decisión correcta al no rendirme, al buscar justicia en lugar de aceptar la derrota. Mi historia apenas comenzaba, y aunque entonces no lo sabía, lo peor estaba por venir. ¿Quiere otra taza de café, don Gael?, me pregunta Esperanza mientras se levanta para ir a la cocina. Gracias, Espi. La verdad es que hablar de todo esto me seca la garganta. Respondo, acomodándome mejor en este sillón que tanto me costó recuperar. Han pasado ya varios meses desde aquella primera visita al licenciado Alarcón, y todavía recuerdo cada detalle como si fuera ayer. Después de nuestra primera reunión, el licenciado me pidió que recopilara todas las pruebas posibles. Recibos de transferencias, cartas donde Lola me pedía dinero específicamente para la casa, fotografías que ella me enviaba mostrando supuestos avances en la construcción. Fue un trabajo minucioso, le comento a Esperanza cuando regresa con el café. Tuve que revisar 16 años de correspondencia, uno por uno. Lo recuerdo bien, don Gael. Se pasaba usted las noches enteras ordenando papeles en mi mesa de comedor, dice ella con una sonrisa comprensiva. El segundo encuentro con el licenciado fue aún más alentador. Cuando vio la cantidad de pruebas que había reunido, su expresión cambió. Tenemos un caso sólido, me dijo. Con esto podemos demostrar que hubo un acuerdo explícito sobre el destino del dinero y que se malversaron los fondos. Sin embargo, lo que más me preocupaba no era solo recuperar mi casa, sino entender por qué mis hijos habían permitido todo esto, por qué se habían alejado de mí. Decidí intentar hablar con Jimena nuevamente. A diferencia de Emiliano, ella siempre había sido más cercana a mí, al menos en mis recuerdos. Le pedí a Esperanza que la llamara, para no alertar a Lola ni a Jacobo. Jimena accedió a verme en una cafetería del centro. Cuando llegué ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Había cambiado tanto. Ya no era la niña de 15 años que dejé atrás. Ahora era una mujer de 31, con una expresión seria y distante. «Hola, papá», me saludó sin levantarse cuando me acerqué. «Jimena, hija», respondí, conteniendo el impulso de abrazarla. «Gracias por venir». Nos quedamos en silencio unos segundos, como dos extraños que no saben por dónde empezar. «¿Cómo estás?», pregunté finalmente. «¿Cómo te va en el trabajo?». «Bien, gracias». «Soy supervisora en una empresa de logística», respondió secamente. «¿Qué querías decirme?». Su frialdad me dolió, pero entendía que para ella yo era casi un desconocido. «Quería preguntarte sobre lo que ha pasado todos estos años», dije directamente. «Sobre Jacobo, sobre el dinero que enviaba, sobre la casa». Jimena suspiró y miró por la ventana antes de responder. «¿Qué quieres que te diga, papá? ¿Que mamá te engañó?». «Sí, lo hizo». «¿Que Jacobo se aprovechó de la situación?». «También». «¿Y qué?». «¿Cómo que y qué?», respondí, sorprendido por su indiferencia. «Es tu madre. Soy tu padre. ¿No te importa lo que pasó?». «Me importaba cuando tenía 15 años y veía a mi madre llorando todas las noches porque te habías ido», dijo con amargura. «Me importaba cuando tenía 16, y Jacobo empezó a venir a casa, a hacerla reír de nuevo. Me importaba cuando cumplí 18, y pude entender que tú estabas demasiado lejos para saber lo que realmente pasaba aquí». Sus palabras me golpearon como un puño. Lola lloraba por las noches. Eso nunca me lo había dicho en nuestras llamadas. «Jimena, me fui para darles una vida mejor», traté de explicarle. «Todo lo que hice fue por ustedes». «Lo sé, papá». Su tono se suavizó un poco. «Pero no estabas aquí. No viste cómo crecimos. No viniste a nuestras graduaciones. No conociste a nuestros amigos. Eras solo una voz al teléfono y unos dólares en una cuenta bancaria. Pero ese dinero era para construir nuestro futuro, nuestra casa». «Sí, y al principio mamá realmente intentó hacer lo que le pedías», me interrumpió.
Los primeros 2 años usó el dinero para empezar la construcción, pero luego conoció a Jacobo. ¿Y tú lo aceptaste así sin más?, pregunté, tratando de entender. No, claro que no, respondió Jimena. Al principio lo odiaba, pero él sabía cómo ganarse a la gente. Nos traía regalos, nos ayudaba con la escuela, llevaba a mamá a lugares bonitos. Hacía todas esas cosas que tú no podías hacer desde Chicago. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. Era cierto, yo no había estado ahí para ellos, y alguien más había ocupado mi lugar. ¿Y el dinero?, pregunté después de un momento. ¿Sabes qué pasó con todo el dinero que envié? Jimena se removió incómoda en su silla. Jacobo convenció a mamá de invertirlo en varios negocios. Un restaurante, una tienda de ropa, incluso una pequeña constructora, pero ninguno funcionó. Jacobo no sabe manejar dinero, solo gastarlo. ¿Y tú no dijiste nada? ¿No intentaste detenerlos? Lo intenté, admitió. Cuando tenía unos 20 años, me di cuenta de lo que estaba pasando y enfrenté a mamá. Le dije que ese dinero era tuyo, que era para nuestra casa, para nuestro futuro. ¿Sabes lo que me respondió? Negué con la cabeza. Dijo, tu padre no va a volver nunca. Se ha hecho otra vida allá. Este dinero es lo único que tendremos de él. Y lo creí, papá. Todos lo creímos. Sentí un nudo en la garganta. Lola les había dicho que no volvería. En cada carta, en cada llamada, yo siempre había hablado de mi regreso, de nuestro reencuentro. Era el sueño que me mantenía trabajando día tras día. Eso no es cierto, Jimena, dije con la voz quebrada. Siempre planeé volver. Todo lo que hice fue para estar juntos de nuevo, como familia. Pues llegaste demasiado tarde, respondió ella, y vi lágrimas formándose en sus ojos. Ya no somos una familia, papá. Cada uno ha seguido su camino. Nos quedamos en silencio de nuevo. Había tantas cosas que quería decirle, tantas explicaciones que darle, pero sabía que las palabras no podían cambiar 16 años de ausencia. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó finalmente. Mamá me dijo que te estás quedando con doña Esperanza. Voy a recuperar lo que es mío, respondí con determinación. La casa que pagué, el respeto que merezco. He contratado a un abogado. Jimena levantó las cejas, sorprendida. ¿Vas a demandar a mamá? Voy a exigir lo que es justo. Esa casa la construí yo con mi trabajo, con mi sudor. Y ese hombre, Jacobo, me ha robado más que dinero. Me ha robado a mi familia. Vi cómo la expresión de mi hija cambiaba. Había algo de respeto en su mirada, quizás incluso un poco de admiración. Mamá y Jacobo no se lo van a poner fácil, me advirtió. Él tiene contactos, gente que puede hacer las cosas difíciles. No me importa, respondí. He sobrevivido 16 años trabajando como un burro en un país extraño. No le tengo miedo a un vividor como él. Jimena asintió lentamente, como si estuviera evaluando mi determinación. Si necesitas algo, dijo, dejando la frase a medias. ¿Me ayudarías?, pregunté, esperanzado. No puedo ponerme contra mamá, papá, pero tampoco voy a impedirte que busques justicia. Era mejor que nada. Nos despedimos con un abrazo breve e incómodo, pero al menos sentí que había una pequeña oportunidad de recuperar a mi hija algún día. Esa conversación con Jimena fue muy importante. Le comento ahora a Esperanza, que escucha atentamente mi relato. Me hizo entender muchas cosas. Sí, don Gael, responde ella. Jimena siempre fue una buena niña. Solo está confundida. Los días siguientes fueron intensos. El licenciado Alarcón presentó una demanda formal reclamando la propiedad de la casa y solicitando una compensación por el dinero malversado. También comenzamos a recopilar testimonios de vecinos que pudieran confirmar mi versión de los hechos. No pasó mucho tiempo antes de que Jacobo se enterara de mis acciones. Una tarde, mientras regresaba de una reunión con el licenciado, lo encontré esperándome cerca de la casa de Esperanza. «Así que vas a jugar sucio, viejo», me dijo, interponiéndose en mi camino. «¿Crees que con un abogaducho de cuarta vas a quitarnos lo que es nuestro?» «Lo que es mío», lo corregí, manteniendo la calma. «Y no es jugar sucio, es buscar justicia». Jacobo se acercó más, intimidante. Era más joven y más fuerte que yo, pero no iba a dejarme amedrentar. «Escúchame bien», dijo en voz baja, amenazante. «Retira esa demanda si no quieres tener problemas.
Tengo amigos que pueden hacer que te arrepientas. ¿Me estás amenazando? Tómalo como quieras. Solo te digo que pienses en tu salud. A tu edad, un susto puede ser fatal. Se alejó riendo, dejándome con una mezcla de ira y preocupación. No era la primera vez que enfrentaba amenazas en mi vida, pero esta vez era diferente. Estaba solo, en una ciudad que ya apenas reconocía, sin el apoyo de mi familia. Decidí contarle al licenciado Alarcón sobre el encuentro. «Esto es bueno para nosotros, don Gael», me dijo sorprendentemente. «Si recurren a amenazas, es porque saben que tienen las de perder legalmente. Además, esto refuerza nuestro caso. Vamos a documentar cada amenaza, cada intimidación». Siguiendo su consejo, comencé a llevar un registro detallado de cada interacción con Jacobo o Lola. También instalamos una pequeña grabadora en el teléfono de Esperanza, por si llamaban para amenazarme. No tuvimos que esperar mucho. 3 días después, Lola llamó. «Gael, por favor, detén esto». Su voz sonaba entre suplicante y enojada. «Estás causando problemas innecesarios». «¿Innecesarios?», respondí. «Me robaste, Lola. Tú y ese hombre me robaron 16 años de trabajo, de sacrificio». «No lo entiendes», dijo ella. «¿Qué esperabas que hiciera todos estos años? ¿Que me quedara sola, criando a 2 hijos? ¿Esperándote eternamente? Esperaba que respetaras nuestro acuerdo, que usaras el dinero para lo que estaba destinado, que me fueras fiel, como yo lo fui contigo». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Las cosas no son tan simples, Gael», dijo finalmente. «Yo también sufrí con tu ausencia. También tuve mis necesidades». «¿Y eso justifica el robo?», pregunté. «Porque eso fue lo que hiciste, Lola. Me robaste. Piensa en los niños», cambió de estrategia. «¿Qué van a decir cuando se enteren de que estás demandando a su madre? Les vas a causar un disgusto enorme». «Ellos ya lo saben», respondí. «Y no estoy demandando a su madre. Estoy reclamando lo que es mío. Por favor, Gael». Su tono se volvió más duro. «No sigas con esto. Sabes que no vas a ganar. La casa está a mi nombre, y llevo viviendo en ella 16 años. Ningún juez te la va a dar a ti». «Eso lo veremos. Jacobo tiene razón», dijo antes de colgar. «Eres un viejo terco que solo va a conseguir problemas». La llamada quedó grabada, otro elemento más para nuestro caso. El licenciado Alarcón estaba construyendo un expediente sólido, no solo sobre la malversación del dinero, sino también sobre las amenazas y la presión psicológica. El siguiente movimiento lo hizo Jacobo, y fue más directo. Una mañana, mientras Esperanza había salido a hacer compras, alguien rompió las ventanas de su casa. No robaron nada, pero dejaron un mensaje claro escrito en la pared. «Desiste, o lo próximo será peor». La policía vino, tomó fotos, hizo preguntas, pero todos sabíamos que no harían mucho. Sin embargo, esto también jugaba a nuestro favor en el caso legal. «Están desesperados», me dijo el licenciado cuando le mostré las fotos. «Saben que estamos cerca de conseguir una audiencia con el juez y están intentando asustarnos». Y tenía razón. Una semana después recibimos la notificación de que nuestro caso sería escuchado por el juez Martínez, conocido por su rectitud e integridad. Fue entonces cuando Lola y Jacobo cambiaron de táctica. En lugar de amenazas, intentaron un acercamiento diferente. «Don Gael», me dice ahora Esperanza, interrumpiendo mis pensamientos. «¿Recuerda cuando vinieron a ofrecerle ese dinero?» «¿Cómo olvidarlo, Espi?», respondo con una sonrisa amarga. Fue su último intento desesperado antes del juicio. Lola y Jacobo se presentaron en casa de Esperanza una tarde, muy arreglados, y con una actitud completamente diferente a la de nuestros encuentros anteriores. «Gael, hemos estado pensando», comenzó Lola con tono conciliador. «No queremos seguir con esta situación tan desagradable. Al fin y al cabo, fuimos familia muchos años». «Sí, hasta que decidiste engañarme con este hombre», respondí, señalando a Jacobo, que esta vez se mantenía en silencio, con una sonrisa forzada. «Mira, Gael», intervino finalmente Jacobo, «todos cometemos errores. Yo no debí... Bueno, ya sabes. Y Lola tampoco debió gastar el dinero así. Pero lo hecho está. Venimos a proponerte una solución». «¿Qué solución?», pregunté, escéptico. «Te ofrecemos $20,000, dijo Lola. «Es una buena cantidad para que empieces de nuevo. Puedes comprarte un pequeño departamento, vivir tranquilo».
Tuve que contener una risa. $20,000. Había enviado más de 150,000 a lo largo de los años. ¿Y la casa?, pregunté. La casa se queda con nosotros, respondió Jacobo rápidamente. Ya está a nombre de Lola, y hemos vivido en ella todo este tiempo. Es una oferta generosa, Gael, añadió Lola. Piénsalo. A tu edad, ¿realmente quieres seguir con juicios y problemas? Acepta el dinero, y todos podremos seguir con nuestras vidas. Los miré a ambos, sentados en el sofá de Esperanza, actuando como si me estuvieran haciendo un favor, como si yo fuera el que estaba causando problemas. No, respondí simplemente. ¿No? Lola parecía genuinamente sorprendida. ¿No aceptas $20,000? No acepto migajas de lo que me pertenece, aclaré. Quiero mi casa y una compensación justa por todo lo que me han robado. Y lo voy a conseguir en el juzgado. La falsa sonrisa de Jacobo desapareció, reemplazada por una expresión de ira apenas contenida. Estás cometiendo un grave error, viejo, dijo levantándose. Te vas a arrepentir. El único que se va a arrepentir eres tú, respondí, también poniéndome de pie. Cuando el juez vea todas las pruebas, cuando escuche los testimonios, cuando sepa de tus amenazas, veremos quién se arrepiente. Se fueron sin despedirse, dando un portazo que hizo temblar las paredes de la casa de Esperanza. Fue valiente, don Gael, me dijo ella cuando se fueron. Muchos habrían aceptado el dinero. No se trata solo del dinero, Espi, respondí. Se trata de mi dignidad, de la justicia. Los días previos a la audiencia fueron tensos. Recibimos más llamadas amenazantes. Vimos a gente sospechosa vigilando la casa de Esperanza. Incluso intentaron sobornar al licenciado Alarcón. Me ofrecieron el triple de lo que usted me está pagando, don Gael, me confesó el licenciado con una sonrisa. Les dije que no trabajo para estafadores, sin importar cuánto paguen. Esa noche, la víspera del juicio, casi no pude dormir. No por miedo, sino por la anticipación. Después de meses de lucha, finalmente tendría mi oportunidad de buscar justicia. A la mañana siguiente, Esperanza me preparó un buen desayuno y me ayudó a vestirme con mi mejor traje, el mismo que había usado para volver a México, pensando que regresaba a un hogar feliz. Se ve muy bien, don Gael, me dijo, ajustándome la corbata. El juez verá que es usted un hombre honorable. Gracias, Espi, por todo, respondí, genuinamente agradecido por su apoyo incondicional durante esos difíciles meses. El licenciado Alarcón pasó a recogernos y nos dirigimos al juzgado. En el camino, repasamos nuestra estrategia una última vez. Recuerde, don Gael, me dijo. Deje que yo hable primero. Usted solo responda a lo que le pregunten, con calma y claridad. Tenemos las pruebas de nuestro lado. No necesitamos exaltarnos. Cuando llegamos al juzgado, Lola y Jacobo ya estaban allí, junto a su abogado, un hombre de aspecto costoso y arrogante. Me miraron con una mezcla de desprecio y preocupación. También vi a Jimena sentada en uno de los bancos traseros, y me sorprendió que hubiera venido. Intercambiamos una mirada breve pero significativa. Parece que su hija ha venido a apoyarlo, comentó el licenciado, notando nuestro intercambio. O a su madre, respondí, sin estar seguro. Lo averiguaremos pronto, dijo él, mientras nos indicaban que entráramos a la sala donde el juez Martínez nos esperaba. El juicio estaba a punto de comenzar, y con él, el capítulo más importante en mi lucha por recuperar lo que era mío. Mientras tomaba asiento, sentí una extraña calma. Había hecho lo correcto. Había seguido adelante a pesar de las amenazas y las dificultades. Ahora solo quedaba confiar en la justicia. Y así fue como llegamos al día del juicio, le digo a Esperanza, terminando mi café. Pero esa es otra parte de la historia, que les contaré en otro momento. Una historia que todos deberían escuchar, don Gael, responde ella, recogiendo las tazas. Para que sepan que la justicia tarda, pero llega. Asiento, mirando alrededor de esta sala que tanto luché por recuperar. Sí, la justicia llegó, pero el camino no fue fácil ni rápido. Eso es algo que aprenderían pronto todos los que me estaban escuchando. Disculpe la interrupción, don Gael, dice el joven que maneja la cámara. Necesito ajustar el equipo un momento. Asiento con la cabeza mientras observo cómo el muchacho revisa la cámara y el micrófono. Esta entrevista para el canal de YouTube sobre historias de migrantes está resultando más emotiva de lo que esperaba. Revivir todo lo ocurrido me trae sentimientos encontrados.
pero sé que mi testimonio puede ayudar a otros. Ya está todo listo, don Gael, me indica el joven. Podemos continuar cuando usted se sienta preparado. Gracias, muchacho, respondo, acomodándome en mi sillón. Como les estaba contando, llegó el día del juicio, ese día que tanto había esperado. El juzgado tercero de lo familiar estaba más lleno de lo que esperaba. Además de nosotros, Lola con Jacobo y sus abogados, había varios vecinos que habían acudido al enterarse del caso. También estaba Jimena, sentada en una de las últimas filas, con expresión seria y distante. El licenciado Alarcón me había preparado bien. Me explicó que el juez escucharía primero la presentación de ambas partes, luego las pruebas y testimonios, y finalmente dictaría su resolución, que podría ser ese mismo día, o posponerse según la complejidad del caso. Todos de pie, anunció el secretario cuando entró el juez Martínez, un hombre de unos 60 años, con lentes y expresión severa. Después de las formalidades iniciales, el juez nos miró a todos y habló con voz clara y firme. Estamos aquí para resolver el caso 243-2023, Quirós contra Zambrano y Urrutia, por reclamación de propiedad inmueble y compensación por fondos malversados. Que se presente primero la parte demandante. El licenciado Alarcón se levantó con seguridad. Llevaba un traje impecable y portaba un maletín lleno de documentos. Su señoría, represento al señor Gael Montero Salinas, quien durante 16 años trabajó en los Estados Unidos, enviando regularmente dinero a su esposa, la señora Dolores Zambrano, con el propósito específico de construir una vivienda familiar. Al regresar a México, el señor Montero descubrió que dicho inmueble se encontraba en condiciones deplorables, muy lejos de lo que correspondería a la inversión realizada, y además que su esposa mantenía una relación extramarital con el señor Jacobo Urrutia, quien dilapidó los fondos enviados por mi cliente. El abogado de Lola y Jacobo, un tal licenciado Porfirio Vega, se puso de pie inmediatamente. Objeción, su señoría. Mi colega está haciendo afirmaciones sin fundamentos sobre la naturaleza de los gastos realizados por mi clienta. Se acepta la objeción, respondió el juez. Licenciado Alarcón, limítese a los hechos sin calificarlos por ahora. Continúe. Nuestro abogado asintió y siguió presentando el caso, explicando cómo yo había enviado más de $150,000 a lo largo de 16 años, con instrucciones explícitas sobre su uso para la construcción y mejora de nuestra casa familiar. Cuando terminó, el juez le dio la palabra al licenciado Vega. El hombre se levantó con un aire de suficiencia que me molestó desde el primer momento. Su señoría, este caso es simple. La señora Zambrano recibió, efectivamente, dinero de su esposo durante su ausencia. Dinero que utilizó para mantener a sus 2 hijos y para invertir en diversos emprendimientos con la intención de mejorar la situación económica familiar. La casa en cuestión está legalmente a nombre de mi clienta, quien ha residido en ella durante los 16 años que el demandante estuvo ausente, abandonando sus responsabilidades familiares directas. Objeción, interrumpió Alarcón. La ausencia de mi cliente fue con pleno conocimiento y acuerdo de su esposa, con el propósito específico de mejorar la economía familiar. No constituye abandono. Se acepta, dijo el juez. Continúe, licenciado Vega, pero absténgase de caracterizaciones tendenciosas. El abogado contrario pareció irritarse, pero continuó. Lo cierto, su señoría, es que la señora Zambrano hizo lo mejor que pudo con los recursos disponibles. Si la casa no está en las condiciones que el demandante esperaba, eso no constituye un delito, ni justifica quitarle su hogar a una mujer que ha vivido allí por décadas. Después de las presentaciones iniciales, llegó el momento de las pruebas. El licenciado Alarcón presentó metódicamente todos los documentos que habíamos recopilado. Recibos de transferencias, cartas donde Lola me pedía dinero específicamente para diferentes partes de la construcción, fotografías falsas que ella me había enviado mostrando supuestos avances. Su señoría, dijo nuestro abogado, como puede ver, hay un patrón claro. La señora Zambrano solicitaba fondos específicos para la construcción. Enviaba fotografías que ahora sabemos no correspondían a la propiedad en cuestión, y mi cliente respondía enviando exactamente lo solicitado. Esto constituye un engaño sistemático con fines de apropiarse indebidamente de fondos. El licenciado Vega intentó desacreditar nuestras pruebas, argumentando que no había manera de demostrar que el dinero enviado estaba destinado exclusivamente a la construcción,
que podía ser para manutención general y que las fotografías podrían ser malinterpretaciones. Además, su señoría, añadió, han pasado 16 años. Cualquier reclamación sobre esos fondos ha prescrito legalmente. Eso lo determinaré yo, licenciado, respondió el juez con severidad. Continuemos con los testimonios. El primero en testificar fui yo. Subí al estrado nervioso pero decidido. Juré decir la verdad y comencé a relatar mi historia. Cómo había decidido ir a Estados Unidos con el acuerdo explícito de Lola de usar el dinero que enviara para construir nuestra casa. Cómo hablábamos regularmente sobre los avances. Cómo ella me enviaba fotografías y me pedía cantidades específicas para diferentes etapas de la construcción. En algún momento, señor Montero, me preguntó el juez, ¿su esposa le informó que el dinero se estaba usando para otros fines? Nunca, su señoría, respondí con firmeza. Siempre me dijo que la casa avanzaba bien. Incluso me enviaba fotos de supuestos avances. Ahora sé que esas fotos eran de otra construcción. ¿Y cuándo se enteró usted de la relación entre su esposa y el señor Urrutia? El mismo día que regresé a México, su señoría. Lo encontré viviendo en mi casa, y ellos mismos me confesaron que llevaban 12 años juntos. El licenciado Vega me hizo preguntas difíciles durante el contrainterrogatorio, intentando hacerme caer en contradicciones o sugerir que yo había abandonado a mi familia. ¿No es cierto, señor Montero, que usted podría haber regresado antes? ¿Que decidió quedarse en Estados Unidos porque tenía una vida más cómoda allá? Objeción, su señoría. Intervino Alarcón. Está intentando crear una narrativa falsa sin fundamento. Al lugar, respondió el juez. Licenciado Vega, cíñase a los hechos relevantes para el caso. El siguiente en testificar fue Esperanza, quien confirmó mi versión de los hechos. Explicó cómo había visto llegar a Jacobo poco después de mi partida, cómo la relación con Lola se había desarrollado a la vista de todos, y cómo la construcción de la casa nunca avanzaba al ritmo que debería considerando las cantidades de dinero que yo enviaba. Doña Esperanza, le preguntó el licenciado Alarcón, ¿alguna vez vio al señor Urrutia realizar trabajos en la casa o invertir dinero en ella? Jamás, licenciado, respondió Esperanza con firmeza. Lo que sí vi fue cómo llegaba en coches nuevos cada año, cómo salían de viaje, cómo compraban cosas caras mientras la casa seguía a medio construir. El contrainterrogatorio de Vega fue agresivo, insinuando que Esperanza tenía algo contra Lola o que estaba inventando cosas para ayudarme. Ella se mantuvo firme y digna, respondiendo con claridad y sin dejarse intimidar. Después testificaron otros vecinos, todos confirmando lo mismo, que Jacobo había llegado poco después de mi partida, que la relación con Lola era de conocimiento público y que la casa nunca avanzaba como debería. Para mi sorpresa, cuando llegó el turno de la defensa, llamaron a Jimena como testigo. Sentí un nudo en el estómago al ver a mi hija subir al estrado. ¿Iba a testificar contra mí? Jimena juró decir la verdad y comenzó a responder las preguntas del licenciado Vega. Señorita Montero, ¿cómo describiría la relación entre sus padres durante la ausencia de su padre? Distante, respondió ella con voz clara. Hablaban por teléfono una vez a la semana, a veces menos. ¿Su madre le explicó alguna vez por qué la casa no estaba terminada a pesar del dinero que enviaba su padre? Nos dijo que el dinero no alcanzaba, que la construcción era más cara de lo que mi papá pensaba, que tenía que usarlo también para mantenernos a mi hermano y a mí. ¿Y cuándo conoció usted al señor Urrutia? Cuando tenía unos 16 años. Comenzó a venir a casa como amigo de mamá. Luego empezaron una relación. El licenciado Vega sonrió, satisfecho con las respuestas. ¿Y cómo era el señor Urrutia con ustedes? Jimena dudó un momento antes de responder. Al principio parecía amable. Nos traía regalos. Nos ayudaba con la escuela. Después, cambió. La sonrisa del abogado vaciló. ¿A qué se refiere con que cambió? Se volvió controlador. Decidía en qué se gastaba el dinero que mandaba mi papá. Cuando yo le decía a mamá que deberían usarlo para terminar la casa, como papá quería, él se enojaba. Decía que mi papá nunca volvería, que ese dinero ahora era de ellos. El licenciado Vega intentó interrumpirla, pero el juez le ordenó dejar que terminara. ¿Sabe usted en qué se gastaba el dinero que enviaba su padre? Jacobo convenció a mi madre de invertir en varios negocios que él administraba. Un restaurante, una tienda,
Incluso compraron 2 coches de lujo. Todos los negocios fracasaron porque él no sabía manejarlos. Gastaba el dinero en lujos en vez de hacer crecer los negocios. No tengo más preguntas, su señoría, dijo el licenciado Vega, claramente descontento con el giro que había tomado el testimonio de Jimena. Cuando fue el turno del licenciado Alarcón para contrainterrogar a mi hija, lo hizo con respeto y precisión. Señorita Montero, en algún momento su madre le dijo que el dinero que enviaba su padre era exclusivamente para la construcción de la casa. Sí, siempre lo supimos. Mamá nos decía que papá mandaba dinero para la casa y para nuestros estudios. Era un acuerdo entre ellos. ¿Y sabe usted si su madre informaba a su padre sobre los negocios en los que invertía ese dinero? No, nunca se lo dijo. De hecho, nos pedía que no mencionáramos nada sobre Jacobo cuando hablábamos con papá por teléfono. Decía que era mejor no preocuparlo. Las respuestas de Jimena fueron claras y firmes. Me sorprendió su honestidad y sentí una oleada de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Mi hija estaba haciendo lo correcto, a pesar de lo difícil que debía ser para ella testificar contra su madre. Después de Jimena, Lola subió al estrado. Su testimonio fue una mezcla de autocompasión y acusaciones contra mí. Alegó que el dinero que yo enviaba nunca había sido suficiente, que ella había tenido que ingeniárselas para mantener a la familia y que Jacobo había sido un apoyo fundamental durante mi ausencia. En algún momento informó a su esposo de que el dinero se estaba utilizando para fines distintos a la construcción de la casa, preguntó el juez directamente. No creí necesario entrar en detalles, respondió Lola, evitando mirarme. Él estaba lejos. No entendía nuestras necesidades diarias. ¿Y en algún momento le informó de su relación con el señor Urrutia? No, no lo hice. Sabía que no lo entendería. El último en testificar fue Jacobo. Su actitud arrogante contrastaba con la gravedad de la situación. Intentó presentarse como un buen hombre que había apoyado a una familia abandonada, pero se contradijo varias veces, especialmente cuando el licenciado Alarcón lo presionó sobre los negocios fallidos y los gastos excesivos. «Señor Urrutia», preguntó Alarcón, ¿es cierto que usted compró un automóvil de lujo en 2017 por un valor de $25,000? Era una inversión, respondió con desdén. Necesitábamos proyectar una imagen de éxito para nuestros negocios. Y también era una inversión el reloj de $10,000 que lleva puesto, o las vacaciones en Cancún que tomaron 3 años seguidos. Jacobo no tenía respuestas convincentes. A medida que avanzaba el interrogatorio, su fachada de benefactor se desmoronaba, revelando lo que realmente era, un aprovechado que había vivido a costa del dinero que yo enviaba con tanto sacrificio. Finalmente, el licenciado Alarcón presentó su as bajo la manga. Las grabaciones de las amenazas que Jacobo me había hecho, el intento de soborno de $20,000 y las fotografías de los daños en casa de Esperanza tras la intimidación. Su señoría, concluyó nuestro abogado. El patrón es claro. Los demandados no solo malversaron los fondos enviados por mi cliente durante 16 años, sino que además, al verse descubiertos, recurrieron a amenazas e intimidación. Solicitamos que se reconozca el derecho de propiedad del señor Montero sobre el inmueble, independientemente de a nombre de quien esté registrado, y una compensación justa por los fondos malversados. El licenciado Vega hizo su alegato final, insistiendo en que legalmente la casa pertenecía a Lola, que no había pruebas concluyentes de la malversación, y que cualquier reclamación había prescrito por el tiempo transcurrido. Después de escuchar a ambas partes, el juez anunció que se retiraría a deliberar y que emitiría su fallo en 1 hora. Esa hora fue la más larga de mi vida. Don Gael, se le ve cansado. Me interrumpe el joven de la cámara. ¿Quiere que hagamos una pausa? No, estoy bien. Respondo tomando un sorbo de agua. Esta parte de la historia es importante. Cuando el juez regresó, su expresión era seria pero decidida. Todos nos pusimos de pie para escuchar el fallo. Después de analizar las pruebas y testimonios presentados, comenzó el juez, este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. Primero, es evidente que existió un acuerdo explícito entre el señor Montero y la señora Zambrano sobre el destino del dinero enviado durante 16 años. Segundo, dicho dinero no se utilizó para el fin acordado, constituyendo esto una apropiación indebida. Tercero,
Las amenazas e intimidaciones posteriores demuestran la mala fe de los demandados. Hizo una pausa y continuó. Por lo tanto, resuelvo. Primero, que la propiedad ubicada en calle Jazmines, número 45, Colonia Las Flores, pertenece legítimamente al señor Gael Montero Salinas, independientemente de que el registro actual esté a nombre de la señora Zambrano. Se ordena la transferencia inmediata de la titularidad. Segundo, se condena al señor Jacobo Urrutia a pagar una compensación de $75,000 por los fondos malversados, suma que representa aproximadamente la mitad del total enviado por el demandante. Tercero, se remite copia de este expediente al Ministerio Público para que investigue las amenazas e intimidaciones denunciadas, que podrían constituir delitos adicionales. No podía creer lo que estaba escuchando. Habíamos ganado. El juez había reconocido la justicia de nuestra causa y había fallado a nuestro favor. Sentí una mezcla de alivio, vindicación y, para mi sorpresa, algo de tristeza. No era solo una victoria legal. Era el final definitivo de mi matrimonio, de la familia que alguna vez tuve. Lola rompió en llanto al escuchar la sentencia. Jacobo, por su parte, palideció al oír la compensación que debía pagar. Su abogado inmediatamente anunció que apelarían la decisión, pero el juez fue claro. La sentencia se ejecutaría de inmediato, sin perjuicio de futuras apelaciones. Cuando salimos del juzgado, Jimena se acercó a mí. No dijo nada, solo me abrazó brevemente antes de irse. Ese pequeño gesto significó más para mí que toda la victoria legal. El licenciado Alarcón estaba eufórico. «Es un fallo ejemplar, don Gael», me dijo mientras salíamos. «No es común que un juez sea tan contundente, pero las pruebas eran abrumadoras». «¿Qué pasa ahora?», pregunté, todavía aturdido por todo lo ocurrido. «Ahora vamos a asegurarnos de que se cumpla la sentencia. Ya tengo los documentos para la transferencia de propiedad. En cuanto a la compensación económica, si el señor Urrutia no paga voluntariamente, podemos solicitar el embargo de sus bienes». Los días siguientes fueron intensos. Jacobo, como era de esperar, no tenía intención de pagar voluntariamente. Tuvimos que solicitar un embargo preventivo de sus bienes, incluyendo 2 automóviles de lujo y varias cuentas bancarias. Lola, por su parte, se negaba a desalojar la casa. «Don Gael», me dice ahora Esperanza, que ha estado escuchando mi relato mientras sirve más café. «Recuerdo esos días. Usted estaba tan nervioso cada vez que sonaba el teléfono». «Claro que estaba nervioso, Espi», respondo. Sabía que Jacobo no se rendiría fácilmente. Y no se rindió. Intentó varias maniobras legales para retrasar el cumplimiento de la sentencia. Incluso intentó vender apresuradamente los coches antes de que pudieran ser embargados. Pero el licenciado Alarcón se había adelantado, asegurando que tuvieran una anotación preventiva que impedía su venta. La situación llegó a su punto crítico cuando, a pesar de la orden judicial, Lola y Jacobo seguían negándose a abandonar la casa. Tuvimos que solicitar el auxilio de la fuerza pública para ejecutar el desalojo. El día señalado, me presenté en la que legalmente ya era mi casa, acompañado del licenciado Alarcón y 2 oficiales judiciales. Lola y Jacobo estaban allí, rodeados de maletas y cajas. «Eres un desalmado, Gael», me gritó Lola cuando entramos. «Después de todo lo que hice por ti, por nuestros hijos, ¿todo lo que hiciste por mí?», respondí, incrédulo. «Me robaste 16 años de trabajo, Lola. Me engañaste, me humillaste». Jacobo, sorprendentemente, se mantenía en silencio. Toda su arrogancia había desaparecido. Según supe después, el Ministerio Público ya había abierto una investigación por las amenazas y estaba enfrentando la posibilidad real de ir a prisión. El desalojo se completó sin mayores incidentes. Lola y Jacobo se fueron a casa de una hermana de ella, llevándose solo sus pertenencias personales. Todo lo demás, los muebles, los electrodomésticos, quedó en la casa, mi casa. Cuando finalmente me quedé solo en aquella casa a medio construir, sentí una extraña mezcla de emociones. Había ganado la batalla legal, pero no había alegría en mi victoria. Miré alrededor, a las paredes sin pintar, al techo con goteras, a los pisos sin terminar, y me di cuenta de cuánto trabajo quedaba por hacer. No era solo la casa la que necesitaba reconstrucción, era mi vida entera. Esa noche la pasé aquí, en esta sala, le cuento al entrevistador, mirando alrededor. Dormí en un viejo colchón en el suelo,
pero por primera vez en meses, dormí en paz. Estaba en mi casa, la casa por la que había trabajado 16 años. Al día siguiente, comencé la ardua tarea de reconstruir lo que quedaba de mi sueño. Contraté albañiles, compré materiales, y yo mismo me puse a trabajar. Después de todo, era carpintero y conocía bien el oficio. Poco a poco, ladrillo a ladrillo, fui transformando aquella estructura abandonada en un hogar. «Don Gael», me pregunta el joven de la cámara, «¿qué pasó con Jacobo después?» «Ah, esa es otra historia», respondo, sonriendo ligeramente. «Una historia de justicia que tardó, pero finalmente llegó. Don Gael nos estaba contando sobre lo que sucedió con Jacobo después del juicio», me recuerda el entrevistador, ajustando ligeramente el micrófono en mi camisa. «Ah, sí, Jacobo». Asiento, recordando aquellos días posteriores al juicio. Como les decía, la historia de la justicia no terminó con el desalojo. 2 semanas después de recuperar mi casa, recibí una llamada del licenciado Alarcón. Su voz sonaba entusiasmada. «Don Gael, tengo noticias importantes. El Ministerio Público ha encontrado evidencias adicionales contra Jacobo Urrutia». «¿Qué tipo de evidencias?», pregunté intrigado. «Parece que nuestro amigo tiene un historial bastante interesante. Han descubierto que ya había hecho algo similar con otras 2 mujeres en diferentes ciudades. Se acerca a esposas de migrantes, inicia relaciones con ellas y termina apropiándose del dinero que envían los maridos. La revelación me dejó atónito. No era solo mi historia, era un patrón, un modus operandi. Además», continuó el licenciado, «al investigar sus cuentas bancarias para el embargo, encontraron irregularidades fiscales graves. No ha declarado impuestos en años, y hay movimientos de dinero que no puede justificar. ¿Qué significa esto para nuestro caso? Significa que las autoridades están tomando el asunto con mucha más seriedad. Ya no es solo un conflicto civil entre usted y él. Ahora enfrenta cargos por fraude fiscal y estafa recurrente». La noticia me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, sentía cierta satisfacción al saber que Jacobo finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. Por otro, me entristecía pensar en las otras familias que había destruido con sus engaños. «¿Y qué pasa con la compensación que debe pagarme?», pregunté. «Ahí viene la parte complicada», respondió el licenciado. «Con estos nuevos cargos, es probable que sus bienes sean congelados durante la investigación. Podría retrasar nuestro proceso de embargo. Sin embargo, al final, creo que conseguiremos recuperar gran parte de lo que le debe». Mientras esperábamos el desarrollo de los nuevos procesos legales, yo me concentré en reconstruir mi casa. Cada día me levantaba temprano y trabajaba hasta el anochecer, reparando, construyendo, arreglando. La casa se convirtió en mi terapia, mi forma de sanar las heridas del engaño y la traición. Trabajaba como si mi vida dependiera de ello. Le explico ahora al entrevistador, señalando alrededor de esta sala que tanto esfuerzo me costó. Cada clavo que martillaba, cada pared que levantaba, era como reconstruir mi dignidad. Esperanza venía casi todos los días, me traía comida, me ayudaba con la limpieza y, sobre todo, me ofrecía su compañía y sus sabias palabras. «Usted siempre dice que yo lo ayudé, don Gael», comenta ella desde el sillón contiguo, donde ha estado escuchando mi relato. «Pero la verdad es que usted se ayudó a sí mismo con su fortaleza y determinación». Le sonrío agradecido. Sin ella, sin su apoyo incondicional durante aquellos meses difíciles, quizás me habría derrumbado. Un mes después de recuperar la casa, recibí una visita inesperada. Era Jimena. Venía sola y parecía nerviosa. «Hola, papá», me saludó desde la puerta entreabierta. «¿Puedo pasar?» «Claro, hija», respondí, sorprendido y emocionado. «Esta es tu casa también». Entró mirando alrededor, observando los cambios que ya había logrado hacer. Las paredes ahora tenían pintura fresca. Había instalado ventanas nuevas y la sala comenzaba a tomar forma con algunos muebles básicos que había comprado. «Se ve diferente», comentó. «Mejor. Todavía falta mucho, pero va avanzando», dije limpiándome las manos llenas de pintura en un trapo. «¿Quieres un café?». Asintió y fuimos a la cocina, también renovada, con gabinetes que yo mismo había fabricado. Mientras preparaba el café, Jimena permanecía en silencio, como buscando las palabras adecuadas. «Gracias», dijo finalmente cuando le serví la taza. «¿Por el café?», pregunté,
intentando aligerar el ambiente. No, sonrió ligeramente. Por no odiarme después de todo lo que pasó. Por no guardarme rencor por haberme alejado de ti todos estos años. Eres mi hija, Jimena, respondí con sinceridad. Nunca podría odiarte. Además, entiendo que tú también fuiste víctima de las circunstancias. Tomó un sorbo de café antes de continuar. He estado pensando mucho desde el juicio. Sobre ti, sobre mamá, sobre Jacobo, sobre toda nuestra familia y cómo se desmoronó. Yo también pienso en eso cada día. Papá, Su voz se quebró ligeramente. Yo siento que te fallé. Debí decirte la verdad antes. Debí escribirte contándote lo que realmente pasaba. Eras una niña cuando empezó todo esto, Jimena. La consolé. Y después supongo que era difícil traicionar a tu madre. Pero al final la traicioné de todos modos, testificando contra ella en el juicio. No lo veas así. Testificaste a favor de la verdad, que es diferente. Jimena asintió, pensativa. Luego cambió ligeramente de tema. ¿Sabes algo de Emiliano? Pregunté, recordando a mi hijo mayor que no había venido al juicio ni se había comunicado conmigo desde mi regreso. Está enojado, respondió Jimena. Con todos. Contigo por haber demandado a mamá, con mamá por haberte engañado, con Jacobo por ser Jacobo. Necesita tiempo. Entiendo, dije, aunque me dolía la distancia con mi hijo. Espero que algún día podamos hablar, como tú y yo ahora. Lo hará, me aseguró Jimena. Es testarudo, pero no es tonto. Eventualmente verá las cosas con más claridad. Terminamos el café hablando de cosas más ligeras. Su trabajo, mis planes para la casa, nuestros gustos y aficiones. Era como conocernos de nuevo, como construir desde cero una relación padre-hija que había quedado suspendida durante 16 años. Antes de irse, Jimena me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Has sabido algo de mamá desde el desalojo? No, respondí sinceramente. No he tenido contacto con ella. Está viviendo con mi tía Carmen, me informó. Jacobo y ella terminaron después del juicio. Él la culpaba por haber perdido todo, y ella finalmente vio la clase de hombre que era. La noticia me produjo una extraña sensación. No era satisfacción ni alegría por el sufrimiento de Lola, sino más bien una triste confirmación de lo que ya sabía. Todos habíamos perdido en esta historia. ¿Cómo está ella?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo por preocuparme todavía. Triste. Arrepentida, creo. Pero ya sabes cómo es mamá. Demasiado orgullosa para admitirlo. Nos despedimos con un abrazo más cálido que el anterior. Jimena prometió volver pronto y mantenerse en contacto. Era un pequeño paso, pero significativo. Esa conversación con Jimena marcó un antes y un después en mi proceso de sanación. Entendí que, a pesar de todo lo ocurrido, todavía tenía familia. Todavía había vínculos que podían reconstruirse. A partir de ese día, le cuento al entrevistador, Jimena comenzó a visitarme regularmente. Me ayudaba con la casa los fines de semana. Traía comida. A veces se quedaba a dormir en una de las habitaciones que ya había logrado acondicionar. Mientras tanto, el caso contra Jacobo avanzaba. Un día, aproximadamente 3 meses después del juicio, el licenciado Alarcón me llamó con noticias impactantes. Don Gael, han detenido a Jacobo Urrutia. ¿Lo detuvieron?, pregunté, sorprendido. ¿Por qué? Intentó huir del país. Parece que se dio cuenta de que la investigación fiscal iba en serio y trató de cruzar la frontera con Guatemala usando documentos falsos. Lo interceptaron en un control. La noticia corrió rápidamente por el vecindario. Esperanza fue la primera en venir a contarme los detalles que había escuchado. Dicen que llevaba mucho dinero en efectivo, don Gael, me dijo, visiblemente emocionada, y que encontraron más pruebas de sus estafas a otras familias de migrantes. El arresto de Jacobo generó interés en los medios locales. Un periodista del diario El Heraldo vino a entrevistarme, interesado en mi historia como víctima de este estafador, que ahora resultaba ser casi un delincuente profesional. Nunca imaginé que mi caso llegaría a los periódicos, confieso ahora, mostrando al entrevistador un recorte enmarcado que guardo como recordatorio. Pero esa publicidad tuvo un efecto inesperado y positivo. Después de que mi historia apareciera en el periódico, comenzaron a contactarme otras personas que habían pasado por situaciones similares, migrantes que enviaban dinero a sus familias en México,
solo para descubrir a su regreso que alguien se había aprovechado de su ausencia. Me reunía con ellos aquí mismo, en esta sala. Les contaba mi experiencia, les daba el contacto del licenciado Alarcón, les ofrecía esperanza y consejos prácticos. Así nació la asociación. Explico con orgullo. Migrantes Unidos por la Justicia. Comenzamos como un grupo informal de apoyo, pero con el tiempo nos organizamos legalmente. La asociación creció rápidamente. Conseguimos un pequeño espacio en el centro comunitario, donde ofrecíamos asesoramiento legal gratuito a migrantes retornados que enfrentaban problemas. El licenciado Alarcón, impresionado por la magnitud del problema, comenzó a dedicar parte de su tiempo a estos casos pro bono. Don Gael se convirtió en un verdadero líder para la comunidad. Interviene Esperanza con evidente orgullo. Transformó su dolor en ayuda para otros. Mientras la asociación crecía, mi vida personal también experimentaba cambios positivos. 6 meses después de recuperar mi casa, la había transformado por completo. Ya no era aquella construcción a medio terminar, sino un hogar acogedor y bien construido, con todas las comodidades con las que había soñado durante mis años en Estados Unidos. Un domingo, mientras terminaba de instalar unas lámparas en el patio trasero, recibí otra visita inesperada. Al abrir la puerta, me encontré con Emiliano. «Hola, papá», me saludó con cierta timidez, tan diferente de la frialdad con la que me había tratado en nuestra conversación telefónica meses atrás. «Emiliano», respondí, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón. «Pasa, por favor». A diferencia de Jimena, que había venido sola, Emiliano venía acompañado de una mujer joven y 2 niños pequeños, su esposa Mariana y mis nietos, Lucas de 5 años y Elena de 3, a quienes conocía solo por fotografías que Jimena me había mostrado. «Ellos son tu familia», me presentó Emiliano. «Tu nuera y tus nietos». «Mucho gusto, señor Montero», dijo Mariana estrechando mi mano. «Emiliano me ha hablado mucho de usted». Los niños me miraban con curiosidad, escondidos parcialmente tras las piernas de su madre. «¿Tú eres nuestro abuelito?», preguntó finalmente Lucas, el mayor. «Sí», respondí, agachándome para quedar a su altura. «Soy tu abuelito Gael». «¿Por qué no habías venido antes a vernos?», continuó el niño con la sinceridad brutal de los pequeños. Miré a Emiliano, sin saber bien qué responder. Él asintió ligeramente, dándome permiso para contar una versión simplificada de la verdad. «Estaba trabajando muy lejos, en otro país», expliqué. «Pero ahora he vuelto y podré verlos más seguido, si ustedes quieren». «¿Tienes juguetes?», preguntó Elena, saliendo de su escondite. «No muchos», admití, «pero podemos comprar algunos para cuando vengan de visita». Eso pareció satisfacerlos. Mariana se ofreció a llevarlos al patio para que jugaran mientras Emiliano y yo conversábamos. Nos quedamos solos en la sala, en un silencio incómodo que ninguno de los dos sabía cómo romper. «La casa quedó bien», comentó finalmente, mirando alrededor. «Gracias. Trabajé duro en ella». Otro silencio. Tantas cosas que decir, tantos años por recuperar, y ninguno sabía por dónde empezar. «Jimena me contó lo de la asociación», dijo Emiliano. «Es una buena iniciativa. Estamos ayudando a muchas personas», respondí. «Hay más casos como el nuestro de los que imaginaba». Emiliano asintió, jugando nerviosamente con las llaves de su auto. «Papá, yo…», comenzó, y noté lo mucho que le costaba. «Quiero pedirte perdón por cómo te traté cuando volviste, por no apoyarte, por no venir al juicio. No tienes que disculparte, hijo». «Sí tengo», insistió. Me dejé llevar por lo que mamá y Jacobo me habían dicho durante años. No quise ver la verdad hasta que fue demasiado tarde. «Todos cometimos errores», dije recordando mis propias decisiones. «Yo también debería haber estado más presente, haber venido a visitarlos alguna vez, haber prestado más atención a las señales». «Hiciste lo que creíste mejor para nosotros», me interrumpió Emiliano. «Trabajaste duro por darnos una vida mejor. Nosotros somos los que no supimos valorarlo». Esas palabras, ese reconocimiento de mi sacrificio, eran todo lo que había necesitado escuchar durante años. Sentí como se disolvía un peso que había cargado desde mi regreso. «¿Has hablado con tu madre?», pregunté después de un momento. «Sí», respondió Emiliano. «Está adaptándose. La situación con Jacobo la afectó mucho. Lo siento por ella», dije sinceramente. «A pesar de todo, no le deseo mal».
Lo sé, papá. Esa es una de las razones por las que estoy aquí hoy. Entendí que eres un buen hombre, que siempre lo fuiste, y que merecías una segunda oportunidad con tu familia. Ese día, esa visita, marcó el verdadero inicio de mi nueva vida. No solo había recuperado mi casa, estaba recuperando a mi familia, construyendo nuevos vínculos con mis hijos y conociendo a mis nietos. En los meses siguientes, las visitas se volvieron regulares. Jimena venía entre semana, Emiliano y su familia los domingos. Poco a poco, mi casa se llenó de risas, de juegos, de conversaciones, de vida. Es curioso, reflexiono ahora, mirando directamente a la cámara. Cuando envié el primer giro de dinero desde Chicago, hace ya casi 17 años, lo que quería era construir una casa para mi familia. Al final, después de tantas vueltas, de tanto dolor y tanta lucha, es exactamente lo que conseguí. No de la manera que esperaba, no con la familia que imaginaba, pero aquí estoy, en la casa que construí, rodeado de las personas que amo. El caso de Jacobo se resolvió finalmente un año después de mi regreso a México. Fue condenado a 7 años de prisión por múltiples cargos: fraude fiscal, estafa, falsificación de documentos y tentativa de fuga. Como parte de la sentencia, también se le ordenó pagar compensaciones a todas sus víctimas, incluido yo. No he recibido todo el dinero, explico al entrevistador, y probablemente nunca lo recibiré completo. Pero eso ya no me importa tanto. He aprendido que hay cosas mucho más valiosas que el dinero. En cuanto a Lola, nuestra relación quedó irreparablemente dañada. No volvimos a hablar directamente, aunque ocasionalmente recibo noticias suyas a través de nuestros hijos. Según me cuentan, encontró trabajo como cajera en un supermercado y vive modestamente en un pequeño departamento. La última vez que oí de ella, Jimena me comentó que había comenzado a asistir a terapia, tratando de entender y superar lo ocurrido. No guardo rencor, digo con sinceridad. Todos pagamos por nuestros errores de una forma u otra. Yo pagué con 16 años de soledad. Ella está pagando ahora con el arrepentimiento. Lo importante es aprender y seguir adelante. La asociación Migrantes Unidos por la Justicia sigue creciendo. Ahora tenemos una oficina propia, un equipo de abogados voluntarios, y hemos ayudado a más de 200 familias a resolver casos similares al mío. También ofrecemos talleres para migrantes que están pensando en irse, enseñándoles cómo proteger sus intereses y mantener un control efectivo sobre el dinero que envían a sus familias. ¿Qué consejo daría a alguien que está considerando irse a trabajar al extranjero, don Gael?, me pregunta el entrevistador. Les diría que el sacrificio de separarse de su familia debe ser la última opción, no la primera. Respondo después de pensarlo un momento. Pero si realmente no tienen alternativa, entonces deben protegerse. Mantener comunicación constante y clara. Establecer acuerdos específicos sobre el uso del dinero. Visitar a la familia cuando sea posible. Y sobre todo, buscar asesoría legal antes de irse. ¿Y a quienes ya están en el extranjero y tienen dudas sobre lo que está pasando en casa? Que no ignoren las señales de alerta. Si algo les parece extraño, probablemente lo es. Que busquen ayuda, que se informen, que no se dejen engañar por miedo a enfrentar la verdad. Me acomodo en mi sillón, mirando alrededor de esta sala que tanto esfuerzo me costó recuperar. Ahora está decorada con fotografías familiares. Mis hijos, mis nietos, incluso una de mis padres que Jimena guardaba. Es un espacio cálido, acogedor, lleno de recuerdos nuevos que están borrando poco a poco el dolor de los antiguos. Esta historia que les he contado no es solo sobre traición y engaño, concluyo, mirando directamente a la cámara. Es una historia sobre resiliencia, sobre justicia, sobre reconstrucción. Perdí 16 años de mi vida persiguiendo un sueño que se convirtió en pesadilla, pero encontré la fuerza para levantarme y construir algo nuevo. Hago una pausa, pensando en todos los migrantes que están ahora mismo lejos de sus familias, trabajando duramente y enviando dinero con la esperanza de un futuro mejor. Si estás ahí fuera, lejos de tu hogar, sacrificándote por tus seres queridos, quiero que sepas que tu esfuerzo vale la pena. Solo asegúrate de protegerte, de mantener los ojos abiertos, de no confiar ciegamente en que todo estará bien sin tu supervisión. Y si descubres que han abusado de tu confianza, recuerda que no estás solo. Hay ayuda disponible, hay justicia posible,
Hay un futuro más allá del engaño. Gracias por compartir su historia, don Gael, dice el entrevistador, visiblemente conmovido. Estoy seguro de que inspirará y ayudará a muchos. Eso espero, muchacho. Respondo con una sonrisa serena. Eso espero. Mientras el equipo recoge sus cámaras y micrófonos, Esperanza viene a sentarse a mi lado. Toma mi mano entre las suyas, como ha hecho tantas veces durante estos años difíciles. Lo hizo muy bien, don Gael, me dice con cariño. Ha convertido su dolor en una luz para otros. Asiento, agradecido por sus palabras, por su amistad, por su apoyo inquebrantable. Afuera escucho risas infantiles. Mis nietos han llegado con Emiliano y Mariana para la comida dominical que hacemos cada semana. Pronto Jimena también se unirá, quizás con ese novio del que me ha hablado recientemente. La vida sigue, diferente a como la imaginé, pero buena a su manera. He aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero que enviaba cada mes, ni en la casa que tanto me costó recuperar, sino en los vínculos que hemos reconstruido, en la dignidad que he recuperado, en la ayuda que puedo ofrecer a otros que pasan por lo mismo. Esta es mi historia, una historia de traición y redención, de pérdida y encuentro, de caída y levantamiento. Una historia que comenzó con un sueño roto, pero que continúa con una realidad que, a su manera imperfecta, es incluso mejor de lo que había soñado. Si mi historia te conmovió, no olvides suscribirte a este canal y compartir el video con quienes puedan necesitarlo. Tu apoyo ayuda a que más migrantes conozcan sus derechos y eviten pasar por lo que yo pasé.